Estamos en comunicación con la titular de la FEB en Bahía Blanca, Irma de la Cruz. Buen día, Irma. Ricardo Margo la saluda. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Cada día que pasa es un desangrarse en esta cuestión de la crisis, o mejor dicho, de la tensión que hay entre el sector educativo, gremial y las autoridades. ¿Cómo estamos al día de la fecha, Irma? Y estamos mal, porque estamos muy preocupados. En realidad, a nosotros no nos agrada estar en lucha, sino lo que quisiéramos es estar en las escuelas. Pero bueno, es una realidad que ya hace bastante tiempo, al inicio de los ciclos lectivos, estamos con esta angustia y esta incertidumbre si vamos a lograr algún aumento, si va a haber algún acuerdo en paritarias y si podemos empezar las clases con tranquilidad o no. Irma, en años anteriores, o alguna edición anterior, por decirlo de alguna manera, no se llegó a un buen, por lo menos a lo que se pretendía por parte del sector docente, y se tuvo que acatar yo diría la unilateralidad de la medida, ¿no? Sí, este año lo que sucede es que los docentes están muy enojados. ¿Por qué situación? Ya hace tiempo que nosotros venimos pidiendo que las paritarias, o por lo menos el trabajo de las comisiones técnicas, se haga temprano. Porque si usted a último momento quiere llegar a un arreglo sin que los docentes sepan qué suma va a ir al básico, porque hablar de cifras, una cifra del 25% puede ser mucho o puede ser poco, depende de cómo se la analice. No, depende de cómo sea el monto madre. Exactamente, porque si usted dice el 25% y las cuentas, bueno, pero el 25% de un básico de 1.800 es muy poco. Entonces, pero hay que ver, hay que sentarse y analizar. La composición del salario docente es bastante compleja, porque tiene muchos ítems, tiene antigüedad, tiene ruralidad en algunos casos, y después tiene unas sumas remunerativas que nunca pudieron pasar al básico por estas situaciones de que el salario siempre, para no ser demasiado reducido, se ponen algunas sumas de este tipo a fin de que el salario de bolsillo sea un poco más importante. Entonces, todo eso requiere un trabajo importante, pero para hacer ese trabajo hay que sentarse a negociar, y hay que sentarse a discutir y hacer muchas cuentas, cosa que no se puede hacer de un día para otro. Y entonces, los docentes están enojados porque nosotros desde el año pasado, desde el mes de octubre, después de que ya vimos cómo se había licuado el salario con el último incremento que habíamos recibido, y entonces, bueno, para el año próximo vamos a empezar más temprano, vamos a tratar de llegar a acuerdos, pero no al inicio de clases, unos días antes, para darnos tiempo a que también los docentes puedan analizar. Entonces, cuando esto se produce, uno que piensa que las autoridades lo hacen a propósito, porque si bien es cierto, el gobernador sabía que no tenía dinero, que la masa salarial era la misma, ¿por qué en el mes de diciembre, con toda sinceridad, le habló a los gremialistas y les dijo, miren, esto es todo lo que hay, vemos cómo lo podemos hacer, o cómo lo podemos solucionar, o de qué forma podemos lograr el mejor aumento posible? Pero no, una semana antes de empezar las clases llama a paritarias. Entonces eso es poco serio. Y después, claro, ¿quién tiene la culpa? Los docentes, porque no piensan en los chicos, porque no se preocupan, porque la educación se deteriora. Pero no es solamente culpa de los docentes, también acá hay una responsabilidad compartida, porque si nosotros vemos que podíamos llegar a esta instancia de que había amenaza de paro y demás, nos empujan permanentemente. Bueno, y ahora ellos quedan como los buenos y nosotros los docentes como los que somos insensibles, que no pensamos, que no nos importa, cuando somos los que estamos sosteniendo la escuela pública. Puede ser, Irma, que a grandes rasgos y generalizando haya una lectura así. Sin embargo, como pocas veces he visto que los padres apoyan la lucha de
los docentes, he visto a otros sectores identificarse con el reclamo de ustedes como en otras ediciones no hemos visto, o en otros acontecimientos no, por lo menos no se aprecia de esa forma, de esta magnitud. Es que los papás, en su gran mayoría de las escuelas públicas, ven el deterioro, que las aulas no están en condiciones, que los comedores no funcionan, ni hablar de los que tienen transporte escolar. Entonces, todo eso los hace llevar a pensar que no es el docente el culpable. Y también se habla mucho de que el docente falta a las escuelas. No vamos a negar el ausentismo docente, pero también es cierto que hay una prestataria docente, que es una institución privada, que le cuesta muchos millones a la provincia, y el docente cuando va a esa prestataria, es allí los médicos los que determinan la licencia del docente. Y el docente también se enferma porque dar clases en este momento no es lo más sencillo. Usted sabe, la problemática social en las escuelas repercute. El niño que no está bien alimentado, que a veces sufre agresiones, que la familia es disgregada, los papás que no tienen trabajo. Todo eso se refleja en la escuela, y es la escuela pública la que contiene todo eso. Emma, al estado de situación de las estructuras de los edificios, concretamente techos que se caen, o la carencia de, concretamente de pupitres, de asientos. Ah, sí, de asientos. Yo no puedo creer, a mí me comentaban y lo leía la semana pasada, esto de la asistencia mitigada. Ah, bueno. Que yo no sé si en Bahía Blanca se va a dar, sé que se está dando en Gran Buenos Aires. No creo acá en Bahía, pero no se está dando. Y ya no es de ahora, ya ha sucedido en otros momentos. Pero que la asistencia mitigada, pero me decían que aquí se puede dar la asistencia mitigada en el Colegio Nacional, donde hay aulas que no podrían albergar a los 35 alumnos que tiene cuando tienen 20 sillas. Estoy inventando las cantidades, no tengo la cifra cierta. Claro, mire, en este momento el colegio, la media 13, es el ex Colegio Nacional, sí, tiene un déficit de sillas para que los alumnos se sienten, que son más de 140, y les habían alcanzado, creo que eran 170 el total, y les dieron 20 sillas más o menos, que si las clases hubiesen empezado el día de ayer, no tenían dónde sentar a los alumnos. Es una realidad. Bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Vamos al hipotético caso de que usted tiene una situación así. ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién consulta o qué determinación toma? Y el directivo del establecimiento tiene que pedir ayuda al consejo escolar, porque las escuelas no están en condiciones de hacer compras, tienen dinero. También, ¿el consejo escolar que les provee las sillas automáticamente? Y por supuesto, tiene que dar las sillas, pero el consejo escolar tampoco tiene los fondos necesarios. Entonces hay un fondo nacional que vino el año pasado para los municipios directamente, que es para ayudar a infraestructura escolar. Y bueno, hay que hacer todo. Pero usted sabe lo que es la burocracia. Usted fue funcionario público y sabe que la burocracia... Pero no hay que ser funcionario público para padecer la burocracia. No, por supuesto, pero sabe que todo eso lleva tiempo. Si hay que hacer compras, hay que llamar a licitaciones. Las licitaciones a veces quedan desiertas. Bueno, pero ¿no forma parte esto también de ese tiempo prudencial que había que tomarse ya en febrero para saber que en marzo no iban a tener las sillas? ¿Usted puede creer que hay escuelas que hace más de un año que tienen problemas de infraestructura? Pasó todo el verano, diciembre, cuando después del 17 aproximadamente ya no hay alumnos en la escuela. Y pasó todo el mes de enero, los primeros días de febrero, porque a partir del 12 de este año, de febrero, ya estaban los docentes y los alumnos que iban a compensar y a rendir materias, ya estaban en las escuelas. Hubo cerca de casi 2 meses para haber hecho arreglos. No, todavía están pensando en que hay que hacer licitaciones. Lo que pasa que con estos precios ahora, la inflación de estos 2 meses, ¿qué pasa? Las licitaciones que aparentemente estaban acordadas, la empresa que tiene que hacer los arreglos dijo, no, ahora pido una modificación. Y bueno, ahora hay que volver a reiniciar. Entonces todo eso lleva tiempo, pero la escuela no puede esperar.
Incluso hay algunas fallas de techo, prácticamente se inundan. Pasó la última lluvia importante, menos mal que estaban solamente los docentes en la escuela, que no estaban los alumnos. Si no, no sé qué hubiese pasado, o estuvo a punto de desplomarse el techo de una escuela. Entonces, todas son esas cosas que, bueno, los padres también lo miran, eso lo ven, y por eso es que apoyan en este momento al docente. ¿Podemos aventurar cómo sigue esto? ¿Podemos dar un diagnóstico de cómo puede terminar en las próximas 24, 48, 72 horas? Yo le explico lo siguiente. Ayer tuvimos una asamblea muy importante, nosotros aquí en Bahía Blanca. Y en la asamblea, por unanimidad, cosa que no pasa siempre, porque siempre hay voces disidentes, pero esta vez por unanimidad decidieron continuar con el paro, que a mí me asombró, porque yo sé que a veces los docentes empiezan, sobre todo cuando comienzan las amenazas de los descuentos, hay docentes que tienen situaciones económicas muy particulares, que empiezan a decir, no, yo tengo que volver a dar clases porque no puedo permitirme el lujo de que me descuenten medio sueldo, por ejemplo. Ya de por sí los sueldos son magros, si le descuentan la mitad, ¿cómo afronta la subsistencia? Algunos tienen hijos, muchas docentes son mamás solas que están enfrentando, que alquilan. El docente que alquila tiene un problema bastante serio, Y bueno, todo eso hay que ver. Pero bueno, ayer realmente nos asombró de que había una actitud muy firme de continuar con la medida de fuerza. Ahora vamos a ver qué pasa esta tarde. Nosotros por lo pronto tenemos un congreso el día jueves en la ciudad de Luján. Mire qué significativo. La FED normalmente hace sus congresos en la ciudad de La Plata. Esta vez se va a hacer a Luján, porque creo que hay una connotación de pedir ayuda de otra forma, ya que desde las autoridades no hay demasiadas respuestas. Entonces, vamos a ver qué sucede en ese congreso, porque ahí está representada toda la provincia de Buenos Aires, los 133 distritos que conforman la federación.